Buenas noches. Primero que todo, un agradecimiento, obviamente a ustedes por estar aquí a estas horas, a doña Rocío por la presentación, a la comisión organizadora por la invitación y una felicitación también al colegio, a su junta directiva por lo bonito que está el auditorio y, como decía Ricardo, lo que nos va a permitir poder hacer más foros de esta naturaleza y poder comentar un poquito más sobre el desarrollo del derecho en general en Costa Rica. Lo que yo voy a compartir con ustedes en los siguientes 10, 12 minutos es un poco el seguimiento de lo que Ricardo ahora venía comentando. Ricardo, de alguna manera, pone en evidencia el excesivo uso que tienen las sociedades en Costa Rica. Básicamente, aunque no utilizó la palabra, es la forma en que se ha prostituido la utilización de las entidades jurídicas. Y a partir de ahí, lo que de alguna forma intentaré hacer, no acabando el tema, por supuesto, porque además todavía siguen otras personas en la mesa, don Fabio, Adrián y también Mario, voy a tratar de empezar a aterrizar esto desde el punto de vista fiscal. El título de la mesa es un título bastante amplio y voy a tratar de centrarlo en dos puntos muy particulares. El primero de ellos es la responsabilidad que pueda tener, o quién puede tener una responsabilidad fiscal sobre la obligación tributaria, y posteriormente también referirme un poco sobre el levantamiento del velo corporativo en materia tributaria con ocasión del proyecto de ley que ahora Ricardo comentaba y que, como ahora hacía referencia, tuvimos oportunidad, creo que fue en junio o julio del año pasado, de participar de manera conjunta en una mesa en la sala expresidentes de la Asamblea Legislativa junto con el proponente del proyecto, que no digo su nombre para no hacerle publicidad, y que es un proyecto que realmente, por lo menos en mi opinión, y creo que de quienes participaron en aquel momento en la mesa, es un proyecto bastante deficiente y es un proyecto que me parece ni siquiera sirve como un punto de partida para la discusión. O tal vez me equivoque porque lo estamos hablando, pero por lo menos no jurídicamente desde el punto de vista de lo que podría llegar a ser algo importante. Bien. Bien, una de las particularidades que tiene el derecho tributario es precisamente su naturaleza. Obviamente el derecho tributario forma parte del derecho público, pero hay que tomar en consideración, y aquí es donde quizás quisiera dedicar unos minutos, a si realmente nosotros como contribuyentes y como ciudadanos tenemos una libertad fiscal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa libertad fiscal es lo que nos va a permitir determinar si a la hora de estructurar un negocio yo puedo estructurarlo de la forma que mejor me convenga, tanto jurídica como fiscalmente. Y eso al final de cuentas me va a permitir el determinar si todas las críticas que desde el punto de vista de la utilización o prostitución de la sociedad que realizaba Ricardo tienen o no fundamento desde la perspectiva tributaria. Obviamente, desde el punto de vista del derecho público sabemos que se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, puede hacer prácticamente todo salvo aquello que esté prohibido. En materia tributaria y a nivel general pues nos rige con el bloque de legalidad y el principio de legalidad a partir del cual tanto nosotros como los funcionarios solo pueden hacer aquello que está permitido por la ley. Ahora, aquí hay que introducir un concepto que no necesariamente es de común o de general discusión en Costa Rica, cuál es el derecho de libertad de empresa. Hay otras jurisdicciones como la española donde el principio de libertad de empresa está expresamente establecido. Dice, por ejemplo, se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. En Costa Rica el principio de libertad de empresa lo podemos ver según, obviamente la materia constitucional no es específicamente la de mi estudio, pero efectivamente con lo que los constitucionalistas han ido desarrollando, pues lo podemos ver en varios artículos, el 1, el 25, el 45, el 46 de la Constitución, y básicamente se encuentra inerte en nuestra Constitución de que efectivamente tenemos una libertad de empresa. Esa libertad de empresa, que es un principio constitucionalmente tutelado, en el fondo nos pone una consideración importante, y es que como ningún principio es de alguna manera absoluto, tenemos que ponderarlo con otros. Y aquí es donde introducimos la materia tributaria que viene como un punto de partida en el artículo 18 de la Constitución, en donde todos tenemos el deber de contribuir, y ese deber de contribuir al final de cuentas nos viene también a manifestar una gran pregunta, es, tengo libertad contractual, pero tengo un deber de contribuir, ¿a dónde confluye ese derecho o ese punto de encuentro entre ambos principios?
A la hora de tener una libertad contractual es donde sale efectivamente la pregunta, ¿tengo o no una libertad fiscal? ¿Puedo o no estructurar mis negocios de la forma que mejor me convenga? Y la respuesta obviamente no es pacífica, la respuesta tampoco es única, pero sí es importante mencionar, por ejemplo, vamos a ver si... que ha sido ya un tema tratado en Costa Rica y que recientemente el Tribunal Fiscal Administrativo ha venido a aceptar que efectivamente los costarricenses o las empresas que son contribuyentes en Costa Rica tienen la potestad y tienen la libertad de llevar a cabo los negocios de la forma que más se ajuste a sus necesidades. Y eso es importante porque anterior a esta sentencia del Tribunal Fiscal Administrativo no teníamos una confirmación de parte de un órgano resolutor que efectivamente teníamos un derecho a esa planificación fiscal que nos viene de alguna manera a ponderar nuestro deber de contribuir con, obviamente, la libertad contractual que tenemos y que nos viene a dar el punto de partida. ¿Podemos estructurar nuestros negocios de la forma que mejor nos plazca? Sí, pero únicamente sí en respeto del marco normativo actual. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde no tenemos el marco normativo actual? En los casos en donde no tenemos el marco normativo, precisamente los sistemas establecen lo que son las cláusulas antilusivas o las cláusulas generales antilusivas. Ahora Ricardo hacía mención de que en Costa Rica pues tenemos algunas cláusulas generales antilusivas, las que en materia tributaria son las famosas GARS, y esas GARS que en Costa Rica básicamente se manifiestan en dos: el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 20 del Código Civil. El artículo 8 básicamente lo que establece es el principio de realidad económica. Siempre que digo realidad económica me acuerdo mucho de que hace como unos 12 años, una de las primeras veces que vino Gabriel Casado Ollero, catedrático de la Complutense de Madrid, nos decía que qué necesidad en Costa Rica decirle que es un principio de la realidad económica cuando en los 3 párrafos del artículo 8 en ningún lugar se habla de la palabra económica, simplemente la realidad jurídica, económica, social, la que sea, es el principio de la realidad. Pero en todo caso ese principio de la realidad lo que permite es, como cláusula general antielusiva, que el Estado, en este caso la Administración Tributaria, pueda considerar y desconocer las formas jurídicas utilizadas por los contribuyentes cuando demuestre que hay un perjuicio. El principio de la realidad económica ha sido, así como las sociedades, prostituido en Costa Rica y ha sido utilizado de manera bastante arbitraria por la Administración Tributaria por cuanto ha sido de alguna manera utilizada para llevar a cabo ajustes a diestra y siniestra a favor de la Administración Tributaria en la gran mayoría de los casos. Es importante hacer la consideración de que ante todas estas cláusulas generales antielusivas no hay ninguna que efectivamente permita que ante un proceso ilegítimo, no estamos haciendo todavía la mención de que si hay algún tema de ilegalidad, un proceso ilegítimo, llámese elusivo o evasivo, pueda el intérprete, en este caso la Administración Tributaria, poder asignarle la responsabilidad a alguien diferente a aquel que es el contribuyente, específicamente en el caso de las personas jurídicas. Tenemos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios una serie de normas, en el caso, por ejemplo, de los fideicomisos, de los menores y de otros, pero no tenemos ninguna norma específica donde nos diga que puede existir un levantamiento del velo corporativo en materia tributaria. Hay algunas normas que son importantes hacer mención que en materia tributaria son bastante importantes. La primera de ellas viene a ser el principio de no afectación de la obligación tributaria. A través del principio de no afectación de la obligación tributaria, básicamente la Administración Tributaria lo que viene a determinar es que el derecho tributario es lo que podríamos llamar un derecho arrogante. Es irrelevante y totalmente irrelevante las consecuencias que tengan en otras ramas del derecho cualquier disposición que pueda tener una norma específica en materia tributaria. No importa si el acto es ilegal, si el acto tiene una causa ilícita, si se genera alguna de las causas establecidas constitucional y legalmente para que haya una recaudación tributaria, el derecho tributario va a desconocer las causas que tengan otras ramas del derecho. Y eso es importante toda vez que aquí estamos hablando de una disposición a partir de la cual el derecho tributario por lo menos se pone por encima de otras disposiciones, un poco en lo que decía Mesinedo, que efectivamente consideramos que nuestras disposiciones tal vez son las más importantes, pero partiendo del hecho que existe un derecho supremo, un derecho superior, tal vez no supremo, pero sí superior, que es el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. A partir de aquí, tenemos que tomar en consideración que
sistema tributario actual no posee ninguna disposición concreta que permita el levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es lo que de alguna manera posee? Hay dos normas muy concretas y hay otra que más adelante la dejo porque sé que Mario va a conversar sobre ella. Una es específicamente la del artículo 67 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La norma del artículo 67 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios básicamente establece que los representantes y los representantes de las empresas, pero nunca los socios, podrán ser responsables de las obligaciones tributarias. Básicamente hay que tomar en cuenta que el artículo 67 viene a ser un reflejo de las modificaciones que sean del título tercero, que es el que regula todo el aparato de ilícitos tributarios en Costa Rica, y que de alguna manera lo que viene a establecer es que cuando se demuestre que hay una participación directa, el representante pues será el responsable. Sabemos que será responsable por una lógica evidente, y es que no vamos a meter a un papel a la cárcel y vamos a hacer responsable a la persona que tomó la decisión sobre la cual se genera un ilícito tributario que es sancionado con la ley. Pero a partir de ahí es la norma que hoy por hoy rige la responsabilidad que pueden tener los representantes o apoderados de una sociedad. También es importante hacer ver que el artículo 4 de una ley recientemente promulgada, que es la ley del impuesto sobre sociedades, básicamente, que en el fondo viene a ser una tasa de inscripción ante el registro, establece que serán responsables los representantes de las sociedades en el caso que no se pague el impuesto. Pero el levantamiento del velo corporativo per se no es una materia que haya sido de discusión, no es una materia que haya sido regulada y no es una materia que tenga rango legal, salvo, como lo vamos a ver más adelante, en documentos de rango administrativo que de alguna manera me parece que, específicamente hablando de la directriz 2203, que más adelante se desarrollará, no es una norma de rango legal y que por lo tanto no podría establecer una solidaridad a través de una directriz que es, como todos sabemos, una disposición de rango interno. Otro tema que es importante y que quería compartir con ustedes es la reciente reforma del artículo 22. La mayoría de ustedes, por no decir prácticamente todos, sabrán que el actual gobierno ha intentado llevar a cabo una reforma tributaria. Aunque todos hemos creído que la reforma tributaria no se ha llevado a cabo, lo cierto del caso es que lo que no se ha llevado a cabo es una reforma tributaria sobre renta y sobre IVA, pero todo lo demás ha sido reformado, al punto que, no sé si los demás panelistas coincidirán, probablemente la señora presidenta sea la mayor reformadora tributaria que hemos tenido en los últimos 60 años en Costa Rica, por el número, no tan así la calidad, pero por lo menos por el número de disposiciones de carácter tributario que han sido aprobadas. Una de ellas fue la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que se aprueba el 28 de septiembre del año pasado y entra en vigor a partir del 1 de octubre, y que establece una nueva modificación al artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este artículo 22 básicamente lo que establecía era la disposición a partir de la cual la responsabilidad tributaria en procesos, por ejemplo, de venta, establecimiento o de adquisiciones se trasladaba al adquirente. Y esto ha sido bastante importante porque recuerden que habían disposiciones de cierres de negocios que habían generado bastantes procesos administrativos y judiciales o litigiosos que sé que más adelante pues van a tocar. ¿Qué es lo que dice actualmente la norma? Quienes adquieran del sujeto pasivo por cualquier concepto la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular hasta por el valor de tales bienes o derechos. Aquí ha habido una confusión a partir de la entrada en vigencia de esta norma y les voy a poner un ejemplo. Si a través de una venta, establecimiento mercantil, el vendedor obtiene o genera una ganancia de capital gravable a través de la venta, el adquirente no debería por qué ser responsable por el eventual resultado del impuesto de renta generado por la ganancia de capital que es gravable a través de esta modificación. Un caso concreto, si hay un comprador que va a comprar la plantación de teca y la plantación de teca, al ser un activo biológico, es depreciable y puede venderlo por un valor superior a su valor en libros, va a generar una ganancia de capital gravable. Y esa ganancia de capital gravable, si la estuviéramos generando al día de hoy, va a ser tributada hasta el 30 de septiembre del próximo año. ¿Qué responsabilidad podría tener el adquirente sobre esa posible tributación o no de parte del vendedor? La conclusión sería que ninguna porque la nueva redacción del artículo 22 establece que la deuda tiene que ser líquida y exigible y obviamente un impuesto como el impuesto sobre la renta, que tiene un hecho generador compuesto y que se devenga al último día del periodo fiscal,
Hoy por hoy no existe ninguna deuda líquida exigible a favor, o más bien en contra del vendedor, que pudiese ser absorbida por el comprador. ¿A qué hace referencia este artículo 22? Precisamente que si dentro de la compra de esas plantaciones de teca, o sea, activo biológico, de cualquier otro activo depreciable, existe una deuda ligada y directamente relacionada con los activos adquiridos, entonces el adquirente sí que va a ser de alguna manera responsable. Obviamente aquí podría haber una distinción en el caso de que ya haya un acto de liquidación, un ALO, por cuanto efectivamente ya existiría una deuda líquida exigible. Considero que de alguna manera con este artículo 22 más bien se pierde de alguna forma fuerza en cuanto a trasladar esa responsabilidad al adquirente. Se hace más genérica, eso sí es cierto, pero a la hora de hacerla más genérica considero que quizás pierde un poquito de fuerza de cómo estaba la redacción anterior. Una valoración general sobre el levantamiento del velo corporativo. Ya hemos visto entonces que hay un deber de contribuir, ya hemos visto que yo tengo la libertad fiscal, pero esa libertad fiscal no puede ir en contra de mi deber de contribuir, que el sistema provee las cláusulas a partir de las cuales podemos corregir los incumplimientos del sistema, y al final de cuentas lo que tenemos es una disposición que hoy por hoy no se manifiesta a partir de la posibilidad de que el socio se haga responsable. Y ahora, entre broma y broma, antes de la actividad hablábamos, ¿es realmente necesario en materia tributaria un levantamiento del velo corporativo? Obviamente para gustos colores. Por un lado, pareciera que sí, en la medida en que se da un abuso de las formas jurídicas, y ese abuso de las formas jurídicas tiene hasta un límite de acción de acuerdo a las normas que ya vimos, artículo 8 y 20 del Código Civil. Pareciera que darle una herramienta a la administración tributaria sin la participación de un juez de garantía me parece a todas luces excesivo. El proyecto que actualmente está en la corriente legislativa me parece que no es el adecuado a través de un artículo 20 bis. Les comentaba ahora brevemente que ayer tuve la oportunidad de conocer a un funcionario del Servicio de Impuestos del Reino Unido que está aquí en Costa Rica dando un tipo de colaboración al Ministerio de Hacienda. Y él me comentaba que uno de los puntos más importantes para ellos dentro de un decálogo de principios que tienen es que el contribuyente se presume siempre bueno, siempre honesto, y que la función de ellos más bien es poner en orden a aquellos pocos que no están bajo el marco de la legalidad. Yo le comentaba que desgraciadamente en nuestro país el efecto es el inverso. Aquí todos somos corruptos, todos somos defraudadores, salvo que logremos probar que efectivamente no lo somos. Ante esa situación, darle herramientas a la administración tributaria sin que exista un juez de garantía, sin obviamente tomar en consideración todo aquello que tanto en este momento Ricardo como quien decía, obviamente no quisiera decir el nombre, pero un colega muy reconocido desde el punto de vista del derecho mercantil que participaba también en esa mesa redonda, decía que cambiar abrir el velo corporativo en materia tributaria en los otros velos y en las otras materias es prácticamente tirar por la borda toda la doctrina y toda la teoría del actual Código de Comercio. Obviamente no me voy a entrar en esa área porque no es la mía, simplemente repito como un análisis interdisciplinario de lo que en aquel momento vimos. Por lo tanto, el debate es abierto, obviamente no es pacífico, hay una serie de temas en donde, nuevamente repito, no necesariamente aquel que utiliza una sociedad y que finalmente no llega a pagar el impuesto es por un tema defraudatorio. Hay que partir de un elemento de buena fe, el negocio fue mal, no pude pagarlo, sabemos que hay gente que abusa de ello, para eso están ya las listas de morosos que la administración tributaria está publicando y que de alguna manera ponen en evidencia a aquellas personas y sus representantes que no han llevado a cabo las obligaciones tributarias de la forma más adecuada. Considero que, nuevamente, si existe un juez de garantía, podría darse eventualmente una apertura un poquito mayor, pero hoy por hoy, en la forma en que está dado el sistema tributario, el nivel de arbitrariedad que tiene nuestra administración tributaria, la falta de una jurisdicción tributaria a nivel del Tribunal Contencioso, pone en evidencia que el estado en donde está el sistema actualmente, lo que debe ser es reforzado a través de la posibilidad de la figura de la transparencia fiscal. Eso quiere decir que lo que llaman los norteamericanos el pass-through o see-through, si usted tiene una sociedad se considera transparente como si no existiera para efectos fiscales y cada una de las partes viene a tributar sobre su porción y de alguna manera así logramos quitar la forma jurídica
de tajo, quitar la forma jurídica de una sola vez y que cada uno de nosotros tributemos por la parte proporcional del fideicomiso en donde somos beneficiarios, por la parte proporcional de la sociedad donde somos los únicos accionistas o donde hay 2 o 3 accionistas, como estaba en el proyecto de ley anterior, sobre todo en aquellos casos de firmas de servicios profesionales, pero que no se permita el levantamiento del velo corporativo para materia tributaria, y considero que por lo menos a nivel general, en la medida en que no exista una disposición clara, la 2003, repito, no me parece la vía adecuada, y que por lo tanto estamos ante un gran desafío que debería empezar por desecharse el proyecto que está en la corriente legislativa y por abrir un debate no político como el que está en la Asamblea, sino técnico en este foro, para que de alguna manera podamos determinar cuál es realmente la necesidad de nuestro país, cuál es realmente el planteamiento técnico adecuado y podamos de ahí llevarlo a la práctica en las diferentes materias. Muchas gracias.